Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. En Chile, lo que comenzó como una protesta por el incremento en el precio del billete de metro dio paso a una ola de descontento ciudadano por el rumbo que ha tomado la política del país, la división social y una falta de sintonía entre el presidente, sus ministros, funcionarios y la realidad que viven los chilenos que no hacen parte de las élites económicas que dominan diferentes sectores de ese país. Están en el estudio de France 24 con nosotros el señor Carlos Pinedo, él es director del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Gracias por estar con nosotros para debatir este tema. Y vía Skype se conecta también el señor Felipe Munizaga, él es licenciado en Gobierno, Gestión Pública y Ciencia Política de la Universidad de Chile, ha sido académico de la Escuela de Gobierno en esta misma universidad y se encuentra en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de ese país. También se une a esta conversación Sebastián de Polo, él es sociólogo, expresidente del partido de oposición Revolución Democrática y nos atiende desde la capital, la ciudad de Santiago. Recuerde que ustedes también pueden ser parte de este debate a través de nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter a través de @France24-ES. Deje todos sus comentarios con el numeral El Debate F24 y también pueden seguir mi cuenta personal @Santilogo en Twitter. Pues tenemos a los invitados, tenemos el tema, podemos comenzar entonces con el debate. Quiero preguntarle primero a mis invitados en Chile sobre la percepción que tienen sobre esta situación que se está presentando en su país, si es definitivamente una demostración ciudadana de un descontento generalizado por años de políticas que el gobierno ha implementado en este país que no tienen sintonía con lo que sucede en la sociedad chilena. Comienzo entonces por el señor Felipe. Ya. Buenas noches. Bueno, como todo fenómeno social, es muy difícil identificar un solo factor, una sola causa. Uno podría decir muchas cosas hoy día. Por ejemplo, hay muchas encuestas de los últimos 10 años que básicamente consultan respecto a la situación social, al estado en que la persona se adscribe o se siente en la sociedad chilena. Y hay dos cosas posibles. O bien todas las encuestas están equivocadas respecto a cómo la gente se ha sentido respecto a su vida en Chile, o bien somos una sociedad que no expresaba esta rabia que nosotros vimos de una manera tan fuerte y tan intensa en los últimos 10, 15 días. Es muy difícil de saber. Hoy día están profusamente difundidos en las redes, etcétera, algunos informes que de alguna manera permitían avisorar esta situación social que de alguna manera se venía incubando desde hace muchos años. Sin embargo, creo que hoy día el fenómeno es muy reciente como para que uno tenga una visión mucho más específica y concreta respecto de cuál sería la principal causa. Depende incluso de dónde los actores estén adscritos a alguna plataforma ideológica o algún conglomerado político para que la causalidad prácticamente aparezca de manera automática. Pero yo creo que el fenómeno es tan complejo que es muy difícil saber a ciencia cierta si es uno o varios los factores los que están influyendo en el desarrollo del fenómeno. Señor Sebastián de Polo, en Santiago, en la capital, su opinión. Hola, buenas noches, gracias por el contacto. Mira, yo creo que Chile cambió desde el jueves pasado hasta ahora y casi todas las categorías con las cuales pensábamos Chile, vamos a tener que volver a estudiarlas. Muchas de las cosas que hoy día estamos viendo en Chile tienen que ver con una sensación profunda de injusticia, pero no es una injusticia puntual, es una injusticia que estaba siendo como acumulada durante muchos años desde cuando se impone el modelo neoliberal en Chile en la dictadura, se profundiza después en los gobiernos de la concertación, produjo primero beneficios muy positivos, sobre todo estructurales. En Chile, estructuralmente, todos vivimos mejor que hace 30 años, eso es objetivo. Sin embargo, en términos relativos, la percepción de cuánto de esos bienes le han llegado a qué porciones de la sociedad, yo creo que se fue acumulando un descontento y por la desigualdad. Entonces, si bien Chile
crece en términos absolutos, tiene dificultades en cómo reparte ese crecimiento. Han salido muchas estadísticas estos últimos días. Una de ellas es que el país, antes de impuestos y después de impuestos, no logra reducir las brechas que hay entre los distintos segmentos sociales, y yo creo que eso es parte de la estructural de lo que está en el malestar de los chilenos. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el manejo que ha tenido el gobierno de la derecha, en general el presidente Piñera, que ya fue presidente una vez en Chile y también tuvo un estallido social mucho más acotado a un tema que era el estudiantil, pero termina representando para los chilenos y las chilenas parte de esta nueva élite que se creó en Chile a partir del modelo neoliberal. Él es un millonario de un sector que ha defendido por muchos años también al mundo empresarial. Entonces, además, es una figura que concentra muchos poderes o muchos tipos de poderes, que hace que la gente, mucha de la rabia, la exprese contra el gobierno. Bueno, aquí tenemos varios factores. Carlos, ¿cuál es su percepción desde afuera? Gracias, Santiago, por la invitación, y un saludo a nuestros panelistas invitados en Chile. Bueno, mi visión sería una visión desde fuera, que sería mi aporte a este debate. Apunta mi visión a que presenciamos eventos cuya causa inmediata, por supuesto, son el descontento con los resultados sociales del modelo económico que Chile adoptó desde hace 30 años. Sin embargo, pienso que las consecuencias a mediano plazo serán consecuencias de tipo político, en el sentido de que estas manifestaciones van a catapultar un discurso que podría cambiar el rumbo de Chile, apartándolo de la senda que ha venido transitando, pienso, de manera exitosa en los últimos 30 años. Sí. Ahora bien, yo no creo que antes de las manifestaciones que estamos viendo, la población chilena viviera en una especie de estado reprimido y alterado de la conciencia colectiva, lo que en Colombia llamamos una calma chicha, ¿no? Como en toda Latinoamérica existen situaciones de descontento en cuanto al modelo económico, pero sería también cándido descartar que esta situación no ha sido en alguna medida aprovechada por o patrocinada por agentes, ya sea internos o externos. Sí. Pues veamos en perspectiva las cifras de estas protestas en Chile según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según este instituto, ya 20 víctimas mortales han dejado estos enfrentamientos entre los ciudadanos que han salido a las calles libremente a expresarse, a manifestarse, y han terminado en choques con los carabineros, que es la policía chilena. 5 de ellos han sido ciudadanos extranjeros. Hay cerca de 1.233 civiles heridos. También hay 595 heridos por disparos, es decir, perdigones y balines de goma que han disparado allí para poder dispersar estas manifestaciones, que en algunos casos han ido hasta altas horas de la noche, particularmente en el centro de Santiago. Hay 3.712 personas detenidas, 94 querellas por tortura, que este es un punto importante que vamos a analizar más adelante. Y estas cifras contrastan con las investigaciones que están haciendo en este país a raíz de lo que está sucediendo en los últimos días, las investigaciones penales que hay en Chile. Hay 553 apremios ilegítimos, 206 abusos contra los particulares, 18 presuntas torturas por parte de funcionarios estatales y 83 por otros tipos de delitos. Esto es un total de 840 investigaciones que están avanzando en este momento. Estas son fuentes. La fuente es la Fiscalía de Chile. Chile, la perspectiva que teníamos desde fuera, los que no vivimos en ese país, era de un país con un crecimiento económico ejemplar para la región, un modelo de estabilidad ejemplar para la región, en donde esa brecha entre ricos y pobres aparentemente se estaba reduciendo y donde el país funcionaba muy bien después de años de dictadura. La pregunta que se hacen en América Latina es ¿qué falló y a qué otro país podemos tener como ejemplo? Porque Chile era el referente de la región. Le pregunto a Felipe en Puerto Varas. Bueno, fundamentalmente yo creo que tenemos que ver, hay dos temas distintos pero complementarios. El primero de ellos es que desde el punto de vista de las matemáticas o de la economía de carácter absoluto,
Efectivamente, el modelo permitió que una gran cantidad de personas entre el año 1990 y el año 2019 saliera de la pobreza. Si nosotros atendemos, por ejemplo, a la tasa de pobreza del año 90, teníamos casi un 70% de la población en situación de pobreza. En la actualidad es cerca del 9%. Entonces, uno debiera pensar que efectivamente el modelo ha servido para que una gran cantidad, una gran parte de nuestra población abandone la situación de pobreza. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, uno también puede hacer el análisis más fino y decir, hay ciertos grupos de la población que positivamente no se sienten parte de esta modernización o de este proceso de mejora o de mejoramiento generalizado de la sociedad. Esto es lo mismo, por ejemplo, cuando uno está en una autopista y le toca llegar a un peaje y de repente, justo en la fila donde uno está más lenta y la fila del lado avanza mucho más rápido. Hay sectores de la población, grupos vulnerables de la población, a los cuales este crecimiento económico no les ha llegado de la manera que les ha llegado al resto de la población. Es decir, hay grupos de la población chilena a los cuales ven que efectivamente este desarrollo económico ha sido más lento para ellos y más rápido para otros grupos. Y yo siento que, de alguna forma, esta rabia o este descontento no es tanto, y aquí obviamente podemos discrepar con Sebastián, no es tanto respecto efectivamente al modelo propiamente tal, sino que algunas malas prácticas del modelo. Y voy a dar un solo ejemplo. Las empresas de retail, Chile hoy día tiene una cantidad de personas altamente endeudadas con tarjetas de crédito, y las empresas de retail concentran aproximadamente el 50% de los reclamos en relación a algunas malas prácticas de parte de estas mismas empresas. Años atrás, aproximadamente el año 2010, una gran compañía de retail fue descubierta con unas prácticas absolutamente abusivas en contra de las personas. También, por ejemplo, con algunos delitos que se han cometido con colusión de algunos productos o de algunos servicios. Entonces, la población chilena ve que además estas malas prácticas tienen una baja penalización. Por lo tanto, hay también una visión crítica respecto de esas prácticas a nivel de la sociedad. Sebastián, en Santiago, su opinión. Entonces, no es que el modelo esté presentando fisuras y esté comenzando una etapa de colapso, sino que tiene simplemente que hacer algunos ajustes. ¿Está usted de acuerdo con esto que dice Felipe? No, yo creo que él ya anticipaba que no íbamos a estar de acuerdo en este punto. El modelo en Chile tiene como tres características. Uno es una democracia de baja intensidad, es decir, la gente no participa mucho en el día a día de la política, solamente va a votar, y tenemos un problema de participación en la vida democrática. El 50% de los chilenos no va a votar en la última elección presidencial. Y eso es una dificultad que hace que la gente tampoco vea en la política una forma de solucionar, porque uno diría, bueno, esto es una crisis, el modelo puede requerir más o menos ajuste, que se pongan de acuerdo los políticos. Y estamos en una crisis también de legitimidad de la política en su conjunto para poder resolver la crisis. O sea, la crisis tiene que ver con el modelo socioeconómico, pero también con el modelo de representación democrática. Y lo otro es que la gente por muchos años, las políticas públicas en Chile tendían a estar hiperfocalizadas en los más pobres, y un amplio segmento de las personas que iban saliendo de la situación de pobreza no tenían una atención preferente por parte del Estado. De hecho, recién las ideas de clase media entran en los últimos 7 u 8 años como al debate político en Chile para decir quién las representa, cuáles son las nuevas capas medias que surgen en el país. Yo creo que hay un fenómeno sociológico y socioeconómico bien importante ahí, de cómo cuando llegan estas capas medias al sector medio de la economía, de los ingresos, se dan cuenta que el Estado no tiene muy pocas herramientas, muy pocos instrumentos para poder ayudarlos a paliar un costo de la vida que es altísimo. O sea, el costo de la vida en Chile, en términos relativos, es muy caro, hay mucho gasto personal, y por eso una de las razones que indigna a la gente es la subida de 30 pesos, digamos, en el transporte colectivo, pero que se viene sumando a un conjunto de la sensación de que las personas, independiente que tengan un trabajo estable, que no es tan bien remunerado, no les alcanza. Entonces el endeudamiento también es muy fuerte. Y lo que hemos visto estos días en Santiago y en todo el país es una explosión de
esta suma de malestares. Yo creo que es verdad que estamos muy cerca todavía del estallido como para poder detectar más las causas más profundas, pero lo que hemos visto es que transversalmente, o sea, se han visto protestas en sectores altos del país, o sea, de clase media alta o alta, en sectores medios y en sectores populares, con distintas expresiones, pero ha sido bien transversal a la sociedad. Incluso yo me atrevo a decir de que mucha gente que votó a Piñera en la última elección, hoy día también está participando en algunas manifestaciones las más pacíficas. O sea, uno se lo encuentra. No es que la manifestación sea una manifestación particularmente de izquierda, es una manifestación bien transversal en la ciudadanía, en estas capas medias, y además hay un tema intergeneracional. Uno de los temas principales son los temas de pensiones. En Chile tiene un sistema privatizado de pensiones y eso ha generado, hoy día se hizo una encuesta este último fin de semana respecto a los miedos de los chilenos y el principal miedo que la gente dice es a envejecer. O sea, hacia el futuro se ve que lo que hoy día cuesta mucho tener no se va a garantizar porque el sistema de pensiones da pensiones muy exiguas en Chile. Y eso es lo que cuando uno está en la calle, yo he estado en muchas de las movilizaciones pacíficas y me he dado cuenta que lo que más pide la gente son seguridades, que este sistema no da. Y básicamente porque estuvo mucho tiempo como focalizado en construir oportunidades, pero no en seguridades para las personas. Y esas oportunidades fueron desigualmente repartidas. Y ese es un miedo compartido con otros países de América Latina. En Colombia también el sistema es similar y el miedo de los colombianos también es llegar a envejecer y no tener una pensión que les garantice el nivel de vida que han tenido. Carlos, ¿ruptura en este sistema? Simplemente unas fracturas que se están presentando, pero el sistema se puede sostener, este modelo chileno. Bueno, yo pienso y voy a hacer una comparación. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero por poner un ejemplo, tomemos a Colombia. Colombia es en muchos sentidos mucho más pobre y desigual que Chile, en términos de pobreza extrema, en términos de corrupción, en términos de infraestructura. Sin embargo, con menos recursos y más población, los modelos colombianos en salud, en subsidios para la salud, en un modelo de pensiones donde coexisten dos fórmulas, una fórmula privada, una fórmula pública. Hemos también desarrollado impuestos para redistribuir la riqueza, el famoso impuesto a la riqueza, por ejemplo. Son ejemplos que nos muestran, con todos sus defectos, por todos los defectos que podemos tener acá, que se puede, con un modelo económico similar al de Chile, buscar una cierta compensación social. En principio, en mi opinión, el modelo chileno de desarrollo tiene el músculo necesario para recomponerse. Si logra, obviamente, y este es el punto más importante, si logra recuperar la confianza de su ciudadanía. De lo contrario, puede verse enfrentado a un cambio radical, seguramente con consecuencias negativas a largo plazo. Sí. Es lo que se puede ver desde el contexto latinoamericano. Desde fuera, fuera de las fronteras chilenas. Felipe, a lo largo de estas semanas, diferentes medios de comunicación han hablado de este estallido social, de esta necesidad de los chilenos de ser escuchados por parte del gobierno y de esa desconexión que hay, que ya la voy a tratar más adelante, esa desconexión que hay entre el gobierno y los ciudadanos, pero también han hablado de la posibilidad de tener unos factores externos que podrían estar relacionados con países como Rusia o países de la región como Bolivia o Venezuela o Cuba, que podrían estar allí infiltrando y que también han comenzado a generar malestar en Ecuador, como ya lo veíamos, y en otros países como Perú. ¿Cree usted que esto es un tema simplemente local, malestar de los ciudadanos, o también hay fuerzas externas que están allí implicadas? Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque una de las grandes críticas que ha habido en este tiempo, básicamente, es respecto al grado de inteligencia de la comunidad de inteligencia que existe en Chile, o más bien que no existe. Muy poca gente hoy día puede afirmar que alguien pudo prever este nivel de intensidad en el estallido social que nosotros tuvimos en el mes de octubre, y que todavía no termina. Es muy difícil de responder, básicamente porque creo que no hay datos al día de hoy fehacientes que puedan indicar eso. Lo que sabemos, por ejemplo, es que sí hay algunas... yo he leído bastante algunos manifiestos, por ejemplo, del Grupo de Puebla, algunos discursos de Nicolás Maduro,
que a uno le podrían indicar que hay un cierto grado de afinidad, no sé si decir causalidad, con las protestas en Chile. Yo siento que estas manifestaciones partieron y tienen un componente fundamentalmente social. O sea, esto partió de la base social, de la comunidad. Concuerdo con Sebastián en el sentido que ha habido transversalidad. En el fondo que hay una cantidad importante de representatividad en la población chilena, básicamente porque uno lo ha podido observar, básicamente con la simple conversación a simple vista. Sin embargo, creo también que puede haber fenómenos que estén incidiendo de manera externa o de manera interna en este proceso. Y voy a dar un ejemplo. Mayo del 68 en Francia es un movimiento social que ha sido bastante estudiado. Y uno podría decir hoy día que el fenómeno de Mayo 68 en Francia, uno de las causales que lo generó, fundamentalmente se debió a una expansión muy importante de la educación en Francia. Chile, para poner un ejemplo más local, el año 80 solo el 8% de la población secundaria llegaba a la universidad. Hoy día aproximadamente llega el 70% y tiene una de las tasas de aprobación más altas de la región junto con Brasil. Entonces, cuando se expande el nivel educacional, cuando se agranda el nivel educacional y desde el punto de vista de la correlación, no hay una correlación más o menos equitativa con los niveles de ingreso disponibles de las personas, eventualmente esto puede ser un factor que genere descontento social. Y eso es, para mi gusto, evidente. Entonces, creo que uno tiene que ser cuidadoso. A lo mejor hay factores internacionales, digamos, de política internacional, que podrían estar incidiendo, pero creo que en este caso hay un fuerte factor fundamentalmente societario chileno, y a lo mejor está incidiendo también algunas políticas internacionales, del punto de vista de relaciones internacionales, de países que tienen algún concepto más latinoamericanista que el nuestro. Sebastián, en la ciudad de Santiago, estas manifestaciones, teniendo, como lo decíamos, a Chile como uno de los protagonistas y de los países a seguir en la región, ¿cuál es el mensaje entonces que se manda al resto de la comunidad latinoamericana que envían los ciudadanos chilenos con estas manifestaciones en contra de las políticas del gobierno? Mi sensación es que el mensaje que está mandando la ciudadanía en Chile es que se requiere, a medida que van creciendo los países, requieren cada vez soluciones más complejas para enfrentar como las inseguridades de la vida. Chile es un país, como casi todos los países latinoamericanos, muy dependiente de las materias primas y dada, por ejemplo, la guerra internacional comercial, se ha visto una suerte como a ver, no alcanza a ser una recesión, pero una desaceleración de los indicadores económicos y sobre todo de las expectativas que un gobierno de derecha generó en la población. Gran parte de la gente que votó a Sebastián Piñera no es un voto particularmente ideológico de derecha, es un voto que esperaba una mejor situación económica en el país, o sea, que hiciera andar de mejor manera el modelo. Eso lo hizo con un eslogan que fue muy importante en la campaña, que se llamaba Tiempos Mejores. Y lo que estamos viendo en Chile son tiempos peores. Entonces yo creo que también la turbulencia internacional de los mercados, de los precios de los commodities, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es contexto en el cual las expectativas que tenían mucha de la población chilena respecto a los resultados económicos de este gobierno de derecha no se están cumpliendo tampoco. Entonces yo creo que el mensaje que se da desde Chile, pero yo creo que nos pasa a muchos países latinoamericanos, es que no podemos solo tener medidas de crecimiento si es que no tenemos medidas de distribución. Y hay que irlas construyendo de manera institucionalmente muy solvente para que más personas se sientan parte de ese crecimiento, porque si no es muy probable que se vayan generando pequeñas élites y esas élites no sean capaces de distribuir la riqueza que se genera. Carlos, aquí en el estudio de France 24 podemos tener de pronto un efecto de bola de nieve, que esto también contagia a otras sociedades en América Latina que también están presentando ciertos síntomas de malestar con las políticas de sus respectivos gobiernos, porque no es la primera vez que vemos a lo largo de estas semanas manifestaciones por parte de los ciudadanos. Lo que pasa es que lo que vemos en Latinoamérica son manifestaciones parecidas, pero por causas diferentes. La situación en Perú
Perú es muy diferente a la de Ecuador, la de Chile es diferente a todas las demás, la situación en Bolivia con Evo Morales también tiene una causa completamente diferente. El descontento está en todos estos escenarios, inclusive en Colombia. Hoy en Bogotá estamos viviendo otro tipo de marchas, pero que exista un motivo único, una causa general no es posible decirlo, porque lo que tenemos es un fenómeno de protestas, pero es pluricausal y es específico en cada país el problema que se está debatiendo. Sí. Lo que sí es cierto es que los procesos de este tipo necesitan causas reales como una base para iniciar. En el caso chileno, ya los panelistas chilenos nos han explicado perfectamente eso. Pero es que una vez puestos en marcha este tipo de eventos, lo que sobreviene es un pulso entre quienes deben mantener las instituciones y el Estado de Derecho, tal cual como se conoce, y quienes en realidad quieren cambiarlo. Esto puede tener el juicio de valor que queramos, bueno o malo. No es simplemente normalizar el orden público en estos países. Lo neural, a partir de este momento que se dan estas manifestaciones, es recuperar la confianza de los ciudadanos, no en un gobierno, no en un simple gobierno de turno, sino en un modelo de Estado, en el modelo de Estado. So pena de que este modelo de Estado que está siendo cuestionado a través de estas marchas sea reemplazado por otro con el aval de esa misma ciudadanía que hoy encontramos en las calles. Felipe, ya que estamos hablando aquí de esa construcción de confianza, ¿cómo devolverle a los chilenos la confianza en instituciones como por ejemplo Carabineros y el Ejército con estas denuncias que hay de violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta el pasado que tiene Chile con una dictadura en el pasado? La confianza es la base de la cohesión social. Es lo más importante. Si la confianza en las instituciones decae, si la confianza en las organizaciones que son guías de alguna forma de la sociedad, en las iglesias, por ejemplo, decae, probablemente vamos a tener un fenómeno de anomia, un fenómeno donde las personas cada vez aíslan más, un fenómeno donde las personas cada vez cumplen menos las normas, etc. No es tampoco algo que sea sencillo de responder, sobre todo por el tiempo que tenemos, pero creo que una de las maneras de responder a la confianza es que las instituciones sean más transparentes de lo que son hoy. Los casos que nosotros vimos de corrupción en Carabineros, por ejemplo, o los casos que nosotros vimos de corrupción en el Ejército, fundamentalmente se deben a falta de transparencia dentro de los procesos financieros o dentro de los procesos administrativos de Carabineros y el Ejército. Y eso es lo que la gente hoy día, las personas, el ciudadano común y corriente, reclama, básicamente porque hoy la tasa impositiva en Chile se ha ido elevando a las personas, se ha ido elevando también a las empresas, hay una reforma tributaria en ciernes hoy día, y básicamente las personas más afectadas por las reformas tributarias son precisamente las personas de clase media. Entonces, hoy la posibilidad de confiar en un Estado donde básicamente de los programas públicos, el 80% de los programas tiene problemas y no son bien evaluados y siguen los programas todos los años, los mismos programas con los mismos objetivos, también hay un tema de confianza hacia el rol del Estado. Aquí hay algo que nadie ha dicho. Sí, Felipe. No es solamente una crítica hacia yo creo que el gobierno en el fondo le tocó un fenómeno que se venía incubando hace mucho tiempo. Creo que también hay una crítica hacia las instituciones estatales. ¿Por qué? Porque hay una situación donde no se atiende bien a los usuarios, hay una situación donde hay listas de espera durante mucho tiempo para atenderse en hospitales. Por parte de los ciudadanos al sistema de salud. Sebastián, le pido por favor puntualmente, porque ya se me acaba el programa, sobre el tema de los derechos humanos, esa falta de confianza que hay ahora o que ha habido a lo largo de los últimos días con estas denuncias por parte de Carabineros y del Ejército. Mira, ha sido muy traumático volver a pensar en Chile en violación a los derechos humanos. Acaba de llegar una misión internacional de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Está Amnistía Internacional, los reportes son bien brutales. Nosotros también, en manera independiente, ha habido otros reportes que son muy una cuestión que no esperábamos ver. Nosotros en Chile se acuñó durante estos años de transición la idea de nunca más,
y nosotros creíamos que nunca más era nunca más. Y lo que hoy día nos damos cuenta es de que están existiendo sistemáticamente abusos policiales y abusos de las fuerzas militares cuando estuvieron a cargo de seguridad, y es algo que se va a perseguir sus responsabilidades políticas y penales hasta las cortes internacionales. Yo creo que es de máxima gravedad. Y Carlos, aquí en el estudio de France 24, rápidamente, porque me queda 1 minuto y medio de programa, el costo político para Sebastián Piñera de estas manifestaciones. El costo político es sin duda irreparable. Es al que en suerte le tocó esta situación, como decía nuestro panelista en Chile. Él no podrá levantarse de esta situación. Lo que debe tener es una visión más gallarda, y es pensar en el futuro de Chile, no en el futuro de su gobierno, y buscar generar los mecanismos de transparencia que necesita en este momento la democracia chilena para poder surgir. La democracia sin transparencia no existe. Sí. Felipe, en Puerto Varas, 20 segundos, las conclusiones. ¿Qué sigue aquí en adelante para Chile después de esta fractura? Sigue una inmensa oportunidad para hacer lo que hay que hacer las reformas institucionales que la comunidad, la sociedad chilena necesita, una inmensa oportunidad para dejar la mezquindad, para dejar los intereses partidistas de lado, porque básicamente lo que vemos son peleas baratas y peleas sin sentido de partidos políticos, una acusación constitucional al presidente y al ex ministro del Interior, que no sé cuál es el sentido de hacerlo en base a lo que está sucediendo hoy día. Creo que lo que podemos esperar es una inmensa oportunidad para salir adelante. Y Sebastián, su conclusión ya para terminar este programa. Yo creo que Chile tiene una oportunidad, y efectivamente es verdad, que de poder pensar un nuevo modelo de desarrollo para los próximos 50 años, y eso tenemos que abocarnos todos los que participamos del debate público en Chile, pero tenemos que salir de la urgencia, y la urgencia todavía sigue siendo muy fuerte en Chile. Hoy día todavía hay protestas masivas en distintos lugares de la capital y de otras ciudades. Esto se ha ido extendiendo por distintas ciudades. Entonces yo creo que todavía estamos en tiempo de emergencia, y me gustó mucho la recomendación que hacía el analista, porque desde afuera es más fácil hacerlo, ¿no? O sea, ojalá que el presidente piense en todos los chilenos y no piense solo en su sector, y ofrezca una salida contundente. Pues a mis 3 invitados les agradezco por haber estado con nosotros en el programa de hoy. A ustedes gracias también por dejar sus comentarios. Siga con la programación de France 24.